Bueno, esta es la primera práctica de la unidad 3, la cual es la práctica número 7 del manual de prácticas y se llama Introducción a las redes neuronales, y debemos realizar una red neuronal en MATLAB. Bueno, una red neuronal es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que está inspirada en la forma en lo que nosotros lo hacemos, es decir, el cerebro humano. ¿Por qué son importantes las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana ilimitada. Esto se debe a que se puede aprender y modelar las relaciones entre los datos de entrada y salida, que son lineales y que son complejos. Por ejemplo, pueden hacer diferentes tareas. Pueden hacer generalizaciones y sacar conclusiones. Pueden comprender datos no estructurados y hacer observaciones generales sin un entrenamiento explícito. Por ejemplo, pueden reconocer que dos oraciones de entrada diferente tienen un significado similar. Una red neuronal sabría... Bueno, las redes neuronales están presentes en varios casos de uso en muchos sectores, con los cuales pueden ser en los diagnósticos médicos mediante la clasificación de imágenes médicas, marketing, predicciones financieras, prevención de la carga eléctrica y la demanda de energía, proceso y control de calidad y identificación de compuestos químicos. Bueno, y aquí a continuación se presenta la estructura de la función OR en una red neuronal. Este es el código que que pusimos aquí en MATLAB. Bueno, y este es el código que se mete en MATLAB para que resuelva la función OR. Y este código, el que está aquí abajo, es para mostrar la estructura OR que viene representada en la siguiente gráfica, como se muestra aquí en MATLAB. Esta sería la función, pues la gráfica de la función OR. Bien, en este gráfico podemos ver la estructura OR con los valores leídos. La línea representa la división de la gráfica, es decir, la parte inferior de la línea representa el modo 0, apagado, mientras que la superior representa el modo 1, encendido. Y aquí se muestra el siguiente código para una red neuronal, para la función OR. Y aquí podemos ver el funcionamiento de las redes neuronales. Estos son los valores del comportamiento de la red neuronal: caída y controles de validación. En este se muestra el error de validación de la red neuronal. 8 del manual de prácticas. Bueno, esta práctica tiene como nombre Introducción al control difuso en software, y lo que debemos de hacer es un control difuso en MATLAB. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la ventana principal y poner el código FUSI y después dar un Enter. Después de eso se nos abre una ventana como la que se muestra en la pantalla, en donde le vamos a cambiar los nombres, al cual este sería error y este sería voltaje. Después de dar doble clic en cualquiera de esas ventanillas, se te despliega otra ventana, como la que se muestra aquí. Aquí en esta ventana estamos modificando la ventana de error, a la cual le tenemos el rango de menos 20 a 20. Después de eso removemos todos. Bueno, después de eso eliminaremos todas las 5 variables que tiene para empezar de cero, en donde le tenemos que dar en edit y remove al MFS para quitarlas todas. Después de eso vamos a agregar otras 5 variables triangulares,
y aquí es en donde estamos agregando la primera, el cual sería error negativo grande, y le agregamos estos valores. La siguiente variable es el error negativo pequeño, y aquí de nuevo metemos estos datos. El siguiente es el error 0, y aquí están los parámetros de esa misma variable. Después sigue el error positivo pequeño, y aquí están sus parámetros. Ya por último sigue el error grande, y aquí están sus parámetros. Después de configurar esa ventana de error, nos pasamos a la siguiente, la cual es la de voltaje. Seleccionamos un rango de menos 12 a 12 volts. Y el siguiente paso es hacer lo mismo que con la otra. Eliminamos las 3 variables que aparecen por default y agregamos las otras 5. La cual la primera se va a llamar voltaje negativo grande. Y aquí están sus parámetros. La siguiente variable es el voltaje negativo pequeño. Y aquí están sus parámetros. El siguiente es el voltaje 0. Y aquí están los parámetros de él. El siguiente es el voltaje positivo pequeño. Y aquí están sus parámetros. Ya por último sigue el voltaje positivo grande. Y aquí están sus parámetros. Y si todas las variables están bien, nos aparecerá una ventana de esta forma. Después de eso damos clic en la pestaña Edit y donde se despliega donde dice Rules. Le damos clic y se abrirá una pestaña como la que aparece aquí. Y aquí es donde tenemos que agregar las reglas. Bueno, las tenemos que relacionar nuestras variables. Para eso las seleccionamos y le damos en AND Rule. Y aquí se verán cuando ya estén terminadas. Ya por último, ya cuando esté, se nos mostrará esta gráfica, la cual es la salida del controlador difuso en base al diseño que se realiza. Y aquí son las reglas del controlador difuso que acabamos de hacer. Y aquí se mostraría ya hecha en MATLAB. Aquí está la ventana en donde agregamos todas las variables. Esta es la de voltaje y esta es la de error. Para seleccionar la gráfica le damos en View y Surface. Y aquí se muestra la gráfica del controlador difuso. Y para ver las reglas de este controlador difuso le damos en View y en Rules. Y aquí se mostraría las reglas que tiene ese controlador difuso. Y esto sería todo de esa práctica. Bueno, y ya por último, esta sería la última práctica, que se llama Introducción al control difuso con software. Y el objetivo de esta práctica es diseñar un controlador difuso en MATLAB, como aquí lo dice. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los parámetros necesarios para el controlador difuso de velocidad de un motor, así como la planta del motor a controlar. Dicho motor debe tener las características de ser de corriente alterna trifásico, y vamos a utilizar el software de MATLAB. Bueno, y aquí está el diagrama de bloques para controlar la velocidad del motor con la ayuda de un controlador difuso. Bueno, lo primero que debemos de hacer en MATLAB es colocar el comando fuzzy para que se nos abra la siguiente ventana. Después de eso, a este primer cuadro le cambiamos el nombre, al cual va a ser error, el cual es el de entrada, y este que es el de salida le llamaremos voltaje. Después de eso se tienen que poner los rangos, el cual sería de menos 81 a 181. Después de eso, como en la práctica anterior se borran todas las variables lingüísticas, las 3 que aparecen por default, y se le agregan otras 5. Y después se pone el error, con el cual empezamos también en la práctica anterior, y se ponen todos sus parámetros. Y como lo hicimos en la práctica anterior,
se va a volver a hacer. Y aquí está el método que estamos usando, el cual es el mandami. Después, una vez ya configurado el error, vamos a la configuración del voltaje. Y aquí están los parámetros, el cuales son del voltaje. Después de eso vemos todas las reglas de nuestro controlador difuso. Las cuales están aquí. Estas serían todas nuestras, las reglas. Aquí están. Lo que nos quiere decir que si el error negativo es grande, debe tener el voltaje negativo grande. Y así debe de tener lo mismo en todas las demás. Y aquí están todas las reglas las 5 reglas que vamos a utilizar. Y aquí sería el cuadro que mostramos anteriormente. Y esta sería la gráfica del controlador difuso. Y ahora sería probar el diagrama de bloques de nuestro controlador difuso, a ver cómo funciona. Y le meteremos un valor de entrada de 150. Y esta es la gráfica que se obtiene. Ya después la acercamos. Y así es como funcionaría. Aquí ya nada más la acercamos.